cerrar tus ojos por un momentito y oramos al Señor. Señor, más que agradecidos a ti, Señor, por todo este tiempo en tu presencia y aún por lo que tú tienes para nosotros al leer tu palabra escrita y al Señor entrar en la dimensión de lo que tú quieres seguir hablándonos, Señor, en esta mañana. Señor, gracias por tu misericordia y por tu amor en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. 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 Yo te pregunto, y quiero que te pongas en situación, si de pronto aquí apareciera un fuego enorme, 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 y en medio de ese fuego una voz que sale, que tú sabes que es la voz de Dios, y que está hablando, ¿tú qué harías? ¿Qué haríamos? Cada uno piensa lo que haría. Mira, yo te invito a que me acompañes a leer en Deuteronomio 5. No sé lo que tú harías o lo que haría yo, pero sí te voy a contar lo que hizo el pueblo de Israel. En el capítulo 5, verso 22, dice así la palabra del Señor. Estas palabras habló el Señor a toda vuestra congregación en el monte, del medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, a gran voz, y no añadió más. Y las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Y aconteció que cuando vosotros oíste la voz del medio de las tinieblas, y visteis al monte que ardía en fuego, viniste a mí, todos los príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos, y dijiste: he aquí, el Señor nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz del medio del fuego. Hoy hemos visto que el Señor, que Jehová, habla al hombre, y éste aún vive. Y fíjense que sigue diciendo: ahora pues, ¿por qué vamos a morir? Porque este gran fuego nos consumirá. Si oyéremos otra vez la voz del Señor nuestro Dios, moriremos. Porque ¿qué es el hombre para que oiga la voz del Dios viviente que habla del medio del fuego, como nosotros la oímos y aún viva? Moisés, acércate tú y oye todas las cosas que dijere el Señor nuestro Dios, y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos y haremos. ¿Usted leyó lo que yo leí? Fíjese usted. El pueblo oye la voz de Dios en medio del fuego, y en lugar de decirle: Señor, gracias, qué privilegio, qué hermoso, lo que hace es que le dice a Moisés: nosotros no queremos oír la voz esa de Dios. Moisés, óyela tú, escúchala tú, y después vienes y nos cuentas a nosotros lo que te ha dicho. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Mire, y cuando yo estaba leyendo la palabra del Señor, yo pensaba: qué respuesta desconcertante y fuerte que el pueblo da. Yo pensaba en el corazón de Dios. Gracias a Dios que Dios es Dios y no es como nosotros. Pero pensaba en el corazón de Dios, queriendo mantener comunicación con su pueblo. Y el pueblo diciéndole: mira, Dios, no te queremos oír, háblanos a través de otra persona. A veces usted ve que de pronto hay discusiones, no en las familias de Fuente Divina, porque aquí no pasa, pero hay discusiones en las familias, y el niño, la madre le dice al niño: dile a tu padre tal cosa, o viceversa, dile a tu padre tal cosa. Eso no tiene que hacerse, las cosas hay que hablarlas, pero a veces se dan las cosas. Y dice: mira, o ve tú, o a veces no quieren hablar con algún familiar o con algún jefe y lo mandan a otro como intermediario, porque no hay esa fluidez para poder hablar las cosas cara a cara. Y Dios se encuentra con que el pueblo le está diciendo eso. ¿Qué motivo tenía el pueblo para ocultarse de la voz de Dios? ¿Sabe cuál es el motivo principal? Que el pueblo sabía que no estaba en condiciones. Sabía que estaba en pecado. Sabía que había ídolos que había traído de Egipto y que aún estaba guardando. Y no tanto físicamente, porque también los había, pero en sus corazones guardaban aún añoranzas del viejo Egipto.
sabían que había cosas que estaban impidiendo y que no estaban bien, entonces si oían la voz de Dios directamente podían morir ahí mismo. Y mira, y en ese decirle se vuelven hasta usan palabras religiosas, porque a veces nosotros también usamos palabras religiosas, usamos palabras que están escritas en la Biblia para justificarnos. Y ellos se justifican diciendo, en una versión dice, nosotros hemos oído cuán grande y glorioso es el Señor y tuvimos el privilegio de escuchar la voz audible de Dios. Ahora sabemos que es posible escuchar su divina voz y vivir, dice una versión. Y con todo eso no querían escuchar la voz de Dios, que otro la oyese y le transmitiese lo que decía. Mire, y Dios es tan tremendo, hermano. Hoy comentábamos en el ICI. Dios es tan tremendo, tan respetuoso aún con nosotros mismos cuando a nosotros se nos va la olla, cuando nosotros no le respetamos. Dios es tan respetuoso que sabe que una cosa, que Dios tomó lo que ellos dijeron y de pronto, ¿sabe por cuántos años Dios no le habló directamente? ¿Sabe cuántos? 1000, sí, los que estuvieron hoy saben que le dije 1500. 1500 años no volvieron a escuchar la voz de Dios de forma directa. Le hablaba por los profetas, le hablaba por los jueces, le hablaba por los reyes, pero no volvieron a hablar la voz, a oír la voz a nivel pueblo individualmente, por haber despreciado lo que Dios tenía para ellos, por haber despreciado esa intimidad que Dios quería tener con ellos. Dios empezó a hablar con aquellos que tenían corazones dispuestos. Donde había un hombre que tenía un corazón dispuesto, Dios estaba ahí para hablar. Y sabes una cosa, yo digo, Señor, guárdanos, porque esto no es solamente para antes. ¿Cuántas veces nosotros, de una forma disimulada, pero casi como que le decimos al Señor, Señor, lo que estás diciendo, mejor dímelo en otro tiempo, pero ahora, Señor, estoy ocupado por mis cosas. Pero ¿sabe que Dios, en ese respeto, cumple por 1500 años y no vuelve a hablar de una forma así genérica como lo había hecho en ese momento? Y si lo traspasamos a nuestras vidas, queridos, podemos decir que Dios en este tiempo quiere seguir manteniendo comunicación con su pueblo. Y el pueblo eres tú. Dios quiere seguir usándonos. El asunto es que nosotros querramos que Él nos use. Porque muchas veces le decimos al Señor cuando quiere usarnos, Señor, busca a otro, busca a otra. Pero si, como dijimos hoy hace un rato, si no servimos al Señor, ¿a quién vamos a servir? Dios quiere seguir hablándonos, pero si nosotros no le prestamos atención, Dios hablará con quien le preste atención. Dios quiere seguir manteniendo comunicación directa con nosotros, pero si no le mantenemos esa comunicación con Dios, Dios hablará y mantendrá esa comunicación con quien preste atención. Miren, hermanos, Dios tiene formas e insistencia, insiste, porque Dios nos anhela. Dios nos anhela, dice la palabra. ¿Sabe lo que es anhelar? Es el desear, estar ahí de una forma especial con algo que tú anhelas, tener algo que tú anhelas, o algo a quien tú mucho quieres y deseas tenerlo ahí al lado, cerca. Eso es lo que dice la palabra de que Dios nos anhela. Cuando dice eso, está diciendo que el Señor prepara camino para que tú y yo de una forma u otra le podamos escuchar a Él. El asunto es si yo quiero escucharle al Señor. Mira, hay muchos casos que empieza una idea a rondarnos en la cabeza. No sé si a ti te habrá pasado. Empieza un sentimiento ahí en nuestro interior que Dios nos empieza a advertir, que Dios nos empieza a llamar la atención sobre algo, que Dios empieza a trabajar en nuestras vidas y viene ahí con un pensamiento, con un sentimiento, con una percepción interior que hay en nosotros y que nos está advirtiendo, esto está mal, esto está bien. Nos está diciendo, mira, por este camino anda, no hables esto, no hagas aquello, ten cuidado con esto.
Y nosotros tenemos la elección de aceptar eso o desecharlo. Y nosotros muchas veces decimos, ¡buah! Debe ser el diablo que me está hablando. Pero ¿sabes una cosa? Hay mucha diferencia entre la voz de Dios y la voz del enemigo. Porque el enemigo busca tu destrucción, pero Dios busca tu bendición. Y ya vamos a verlo un poquito más en detalle más adelante. Pero queridos, el Señor empieza a trabajar en nosotros de esa forma en nuestro interior, con su Espíritu Santo, obrando, tocando, trayendo a nuestra mente una palabra, diciéndonos, mira esto, mira aquello. Y si nosotros le oímos, hemos ahorrado un montón de camino. Pero nosotros muchas veces esa voz que el Señor nos está hablando, no la oímos. Entonces Dios, en su misericordia, nos habla a través de textos de la palabra. Y nos trae a la mente textos de la palabra. Abrimos la Biblia en nuestros tiempos a solas con el Señor. Y el Señor nos empieza a refrescar la palabra de una forma especial ahí. Y empezamos a leer. Pero la leemos y no la guardamos, ni la interiorizamos, ni la asimilamos. Entonces es oírla por aquí e irse por aquí. Y entonces no la guardamos. Y como no la guardamos, no hace mella en nosotros. Ni produce cambios, ni nos lleva a producir cambios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nos volvemos en oidores olvidadizos. ¿Cuántos de ustedes, si yo algún día me pongo afuera, en lugar de decirle, hermano, Dios te bendiga, que me encanta saludarle porque a algunos no lo vuelvo a ver de toda una semana, darles un abrazo y todo lo demás, si yo algún día me pusiese ahí y le preguntase, ¿de qué se predicó hoy en la iglesia? Yo estoy seguro que muchos saliendo de aquí ya no se acordaban. ¿Por qué? Porque la cuestión es que a veces estamos sentados, pero no estamos oyendo. ¿Cuántos están sentados pero no están oyendo? No me lo digan. Fíjese usted que tantas veces estamos sentados pero no oímos lo que Dios nos está hablando. ¿Sabe que hubo un misionero, Judson Conway, que dice que en un momento determinado él estaba buscando a Dios, desesperado, llorando en su habitación, Señor, háblame, y llevaba tiempo orando, Señor, háblame, necesito que me hables, ahí derramado. Y dice que pasaban los días y Dios no le hablaba, él no recibía una palabra en su corazón. Y un día, después de llorar y patalear, él ahí como muchas veces podemos llegar a hacer nosotros, Dios le habla y le dice, ¿para qué te voy a hablar si lo que te hablé la última vez no lo has cumplido? Dice que para él fue fuertísimo. Él lo escribe en uno de sus libros. Fue fuertísimo. Dice, me vi confrontado con la realidad de Dios. Mire qué silencio que hay. ¿Cuánto nos habrá pasado que le seguimos pidiendo cosas al Señor y lo que Dios nos ha hablado en algún momento, ni eso hemos cumplido? Y le seguimos pidiendo al Señor como niños caprichosos. Y no hemos podido percibir ni las voces sensibles del Señor a nuestras vidas. Pero mira, el Señor en su amor y en su misericordia nos sigue hablando por la palabra. Si de pronto a veces no hacemos caso por la palabra, sabe que el Señor prepara que a veces hasta sueños, visiones, que nos hablen, que tengamos, para que de pronto podamos, capaz que alguien se levante y dice, he soñado esto tan raro, pero me inquietó, voy a tener cuidado con esto, con lo otro. Pero a veces soñamos y hasta los sueños lo archivamos. Y no me estoy refiriendo a no contarlo, me estoy refiriendo a que esos sueños sirvan para que mi vida sea transformada en las manos del Señor. Para que yo pueda tomar determinaciones, pueda cambiar, pueda caminar en pos de lo que Dios habla. Porque si no, lo único que me vuelvo es simplemente una soñadora o un soñador. Y sueño por soñar. Y más de una vez tendría que decir, comiste mucho anoche. Porque cuando comemos, soñamos, ¿o no? Entonces, pero realmente, queridos, nosotros tenemos que aprender
que el Señor usa distintos medios para hablarnos. Cuando nosotros no le hacemos caso a esto, ¿sabe qué hace el Señor? Pone delante nuestro gente para que nos venga con una palabra de exhortación, una palabra para diciéndonos, mira, este es el camino, andad por ahí. Y nosotros, si tenemos la humildad suficiente, lo sabemos oír. Pero a veces no tenemos la humildad para saber oír la palabra que el Señor nos habla a través de las personas. ¿Por qué? Porque ya tenemos estructurado en nuestra mente lo que queremos y lo que vamos a hacer. ¿Te ha pasado? Amén. Yo veo a veces la gente que viene y me dice, pastora, vengo a pedirle un consejo, pero voy a hacer esto y esto. Entonces yo le miro y le digo, ¿para qué me pide? No, a veces no le puedo decir porque no tengo la confianza suficiente, pero uno piensa, ¿para qué me vienes a decir que vienes a pedir un consejo cuando ya tienes todo arreglado? Es como aquel que viene y le dice al padre, papá, mamá, me voy a casar con fulano, ¿qué te parece? Pero ya tengo fecha de boda. Entonces el padre le dice, bueno, cariño, ¿qué me vienes a preguntar? Mire, tantas veces nosotros decimos, necesito un mentor. ¿Sabe lo que es un mentor? Alguien que te esté apoyando, que te esté ayudando, que esté caminando contigo. Pero si no somos capaces nosotros, queridos, de aceptar lo que el mentor pueda llegar a aconsejarnos, y no me estoy refiriendo a cualquiera que te aconseje, porque nosotros tenemos la habilidad de buscar consejos en cualquiera y escuchar lo que nosotros queremos que nos digan, ¿sí o no? Mira, hay que ser sabio para buscar consejo en quién vas a buscar. Si un joven o un adolescente tiene sus padres que le prohíben salir a ciertas horas, busca consejo, ¿saben quién? Para que le digan, ¿cómo? En otro compañero que también le gusta salir a ciertas horas. Es muy difícil que vaya a un padre, a una persona mayor, que le diga, mire, tengo este problema, así. ¿Por qué? Porque siempre buscamos oír lo que queremos oír y que nos digan lo que a nosotros nos gusta oír. Por eso es necesario, si tú te vas a buscar realmente consejos, ser sabio, como dice la palabra del Señor, y buscar consejo en quien realmente te puede aconsejar con sabiduría. Pero no busques a un descarriado para que te aconseje sobre las cosas del Señor, porque el descarriado te hará descarriarte. No busques a alguien que realmente es un neófito en la palabra para que te aconseje, porque te llevará a ser igual neófito en la palabra. Dice que un ciego no puede conducir a otro ciego. Un inestable, si tú dices, mira, voy a hablar con fulano de tal, a ver si tengo que ir más seguido a la iglesia o no, y tú le preguntas, ¿cada cuánto vienes tú? Y cada 4 meses. No hables con esa persona, te va a decir, quédate en tu casa. Y te va a hablar en contra de la palabra, porque la palabra dice, no dejéis de congregaros. Entonces nosotros tenemos que ser sabios en quién buscamos consejos. Pero cuando Dios pone un mentor al lado tuyo, alguien que tú sabes que es un hombre, que es una mujer de Dios, que te pueden aconsejar sabiamente, que te pueden decir una palabra de sabiduría, que te pueden enseñar en el camino, no solo con lo que diga esa persona, sino con lo que la palabra de Dios dice. Cuando te ponga esa persona, tú puedes ahí realmente entender que Dios muchas veces usa a las personas para que te hablen. Dios usa a las personas para que te hablen. Y Dios aún nos reta a nosotros, hermanos, en su palabra, a ser sabios y nosotros volvernos mentores de otros. Porque no es cuestión de nosotros simplemente envejecer sentados en el banco, sino nosotros estar preparándonos para levantar a otros. De eso se trata. Porque si no, lo único que hacemos es engordar espiritualmente. Y tú no has sido llamado para engordar espiritualmente. Tú has sido llamado para buscar a otros que están perdidos, al igual que yo, pero me refiero al género humano. Tú y yo hemos sido llamados para buscar a otros que están perdidos, enseñarle el camino, ser ejemplo, levantarle los brazos y que puedan crecer. Porque a veces, queridos, nos volvemos tan ahí egocéntricos, tan lo que yo siento, lo que yo quiero, lo que yo... ¡Ay!
porque no somos capaces de alzar los ojos y volvernos mentores de otros que están necesitando que le levantemos los brazos y que le ayudemos. Miren, hermanos, Dios usa personas para que nos hablen, para hacernos encontrar el camino y poder caminar. Queridos, tu padre, tu madre nunca te enseñará mal en la vida. ¿Por qué? Porque realmente te aman. Queridos, y aun cuando tú veas algo, que a veces puede ser que a cualquiera se nos puede ir la olla, cotéjalo con la palabra del Señor y ve qué es lo que hay. Porque la palabra del Señor no se equivoca. La palabra del Señor es verdad. Cuando muchas veces nosotros no hacemos caso a los que Dios ha puesto al lado nuestro, como mentores, a las personas que están ahí para aconsejarnos, para darnos una palabra, ¿sabe qué hace el Señor? Permite que circunstancias lleguen a nuestras vidas para que las circunstancias nos muevan el piso. Pero qué triste es llegar a circunstancias difíciles para escuchar a Dios cuando Dios nos ha venido golpeando nuestro corazón desde antes y diciendo lo que Él quiere para nosotros. Por eso no debemos ser tardos en oír, sino oír y hacer la voluntad del Señor. Queridos, cuando a veces venimos ya con esas circunstancias tan adversas, con esas complicaciones tan adversas, y decimos, ay, pero ¿por qué? ¿Por qué? A veces Dios preparando los medios para que tú y yo le escuchemos, para que podamos enderezar nuestros pasos, para que podamos caminar con sabiduría, para que podamos mirar al Señor. ¿Cuántas veces se da eso? Que a veces vienen equivocaciones tras equivocaciones, equivocaciones tras equivocaciones, y esperamos las circunstancias para enmendar nuestra vida. Pero no es eso lo que Dios quiere, hermanos. Lo que Dios quiere es que seamos prestos para oír, sabios, oyendo lo que Dios tiene para nosotros. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es esa. ¿Tú te crees que Dios se complace cuando tú estás ahí pasando situaciones tan difíciles que estás ahí? No, porque ponte tú en el corazón tuyo como padre. ¿Tú sufres cuando tu hijo está sufriendo o no? Sí. Pero ¿sabes una cosa? Dios a veces tiene que permitir. Tiene que permitir. En oportunidades los padres saben y dicen algo al hijo y el hijo no los escucha. Y el padre entiende. La única forma que aprenda es que se golpee. Es que se golpee. Y después que se golpee tendrá que entender. Era como mi padre me dijo. Y mientras más viejos nos ponemos, mientras más bellos estamos, y no bellos de guapos, sino bellos de años, mientras más bellos estamos, más nos acordamos de lo que nuestros padres nos decían. Y más decimos, tenía razón. Porque hay muchas cosas que nos han dicho y no hemos aprendido. Y hoy nos estamos golpeando. Y si hubiésemos aprendido, qué distinto sería todo. Pero lo estamos ahí. Algunos dicen, claro, cada uno tiene que golpearse por sí mismo. Sí, es verdad. Pero ¿no sería mejor no tener que golpearnos? ¿No sería mejor, no sé, qué sé yo, no aprender? En estos días me contaba un pastor que después que en su vida, antes de entrar en el pastorado, tuvo que aprender a golpes, quebrar no sé cuántas empresas, no sé cuántas cosas, para aprender a administrar lo que Dios le había dado. Y después que aprendió a administrar lo que Dios le había dado, Dios lo llama al ministerio. ¿Por qué? Porque es así. Y él me decía, ¿no hubiese sido mejor yo aprenderlo antes? Me decía, ¿cuántas cosas me hubiese ahorrado? ¿Cuántas lágrimas? ¿Cuántas noches con mi esposa desvelado? ¿Cuánto tiempo? Dice, ahí que caminábamos por casas y a la noche sin saber cómo resolver los problemas económicos, porque no aprendimos a su tiempo administración. Y lo tuvimos que aprender después. Y yo lo consolaba y le decía, sí, pero hoy a los creyentes le da la palabra de advertencia antes. Pero querido, ¿cuánto necesitamos nosotros ser prontos para aprender a oír lo que el Señor tiene? ¿Saben que hay momentos, como les decía recién, que a veces no lo escuchamos a Dios, ni de pie, como decía mi pastor, no lo escuchamos a Dios
de pie y Dios nos sienta. No lo escuchamos a Dios sentado y Dios nos acuesta. Pero Dios quiere hacerse oír con nosotros. Y en muchos casos, cuando no le oímos a Dios, ¿sabe lo que Dios hace? Nos deja por un momento, pero no es dejar de ausencia. Es dejar de que te rompas la cabeza por un ratito, por un tiempito, para que aprendas la lección, para que yo aprenda la lección. Y después que pueda venir con la lección aprendida y reconocer que con Él yo puedo. Y reconocer que Él es mi Señor. Y reconocer que Él hace las cosas bien. Que yo tengo que aprender y aprender a escuchar la voz de Dios. Porque eso es lo que Él quiere. Desde el principio de la Biblia, queridos, hasta el final, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, toda la palabra de Dios es Dios hablando para que el hombre escuche. Dios hablando para que el hombre sea un adorador de Dios. Dios hablando, manteniendo comunicación con el hombre. Primero de forma directa y después a través de personas, de otras personas, y después, gracias a Dios, que a través de Jesucristo, su Hijo. Miren, hermanos, hay cosas que en nuestra vida impiden que la voz de Dios llegue a nuestros oídos y penetre. Y ese impedir, ¿sabe qué es? El hecho de querer hacer las cosas siempre como nosotros queremos, cuando nosotros queremos y como a nosotros nos place. Nuestras emociones actuando en lugar de actuar la sabiduría y poder decir, tengo que buscar a Dios en esto. Pero nuestras emociones nos dicen lo que tenemos que hacer. ¿Cuántas veces la desobediencia nos gana lugar y en lugar de hacer lo que dice la palabra del Señor o lo que Dios nos está hablando, hacemos cualquier otra cosa? ¿Cuántas veces de pronto los afectos que tenemos a las cosas terrenales hacen que hagamos y vayamos tras esas cosas en lugar de ir tras la voluntad de Dios y de lo que Dios tiene? Y cuando decimos afectos terrenales, podemos decir personas, podemos decir bienes, podemos decir tantas cosas que puede haber, que nos llevan y nos desvían del camino y de la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces la dureza de corazón hace que no escuchemos la palabra del Señor como el pueblo de Israel? El orgullo, las preocupaciones. Estamos tan preocupados que cuando estamos preocupados empezamos a buscar soluciones en la mente y no somos capaces de escuchar lo que Dios nos está diciendo. Y las soluciones las doy yo. Y creemos que hay salida allá, hay salida allá, hay salida allá. Y empezamos a tapar agujeros. Y a veces, ¿saben una cosa? Hay agujeros generacionales, hermanos. Familias que vez tras vez, años tras año, generación tras generación, van teniendo fracasos porque no han sabido oír la voz de Dios. Y siguen arrastrando esos fracasos. Miren, queridos, ¿cuántas veces nosotros tenemos que entender que tenemos necesidad de saber escuchar la voz de Dios? Dice la palabra de Dios, no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando habla la palabra de salir, de la terminología de salir, está diciendo de una función continua y permanente para dar alimento. O sea, está diciendo Dios hablando para que tú seas sustentado. Eso es lo que está diciendo. Mire, hermanos, tú me dirás, pero fíjese usted una cosa. A veces preguntan y dicen, ¿cómo diferenciar la voz de Dios de la voz del enemigo? Porque algunos vienen y dicen, claro, yo siento eso en mi corazón y no sé cómo hacer y que esto y que lo otro. Mire, la voz del diablo trae temor. Y dice la palabra del Señor, que si tu corazón te redarguye, mayor que tu corazón es Dios. O sea que si tú sientes que eso ahí será de Dios, no será de Dios, no está claro, cuidado, no lo hagas, no vayas, no entres, porque Dios te traerá paz a tu corazón. Miren, cuando hay ansiedad en nuestras vidas, y eso no trae calma a nuestras vidas, tú tienes que entender que Dios es paz, Dios es tranquilidad. ¿Cuántas veces viene una confusión a nuestra mente y de pronto estamos confundidos ahí y no sé qué hacer, no sé qué esto? ¿Tú crees que Dios es confusión? No. Dios es claridad.
Y al que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Podrá demorar un tiempo en responder, pero al que busca, llama. Y al que llama, se le abrirá. Amén. Miren, hermanos, a veces nosotros decimos, ¿cómo diferenciar? Pero tantas veces podemos entender que esa voz o ese sentimiento que está en nosotros llega a perturbarnos y a quitarnos el sueño y a tenernos ahí. Mira, es necesario que busquemos al Señor para poder entender y captar la voz de Dios. ¿También sabe qué es lo que hace que captemos la voz de Dios? El conocer a Dios. Cuando tú conoces a Dios, entiendes más fácilmente cuál es la voz de Dios y cuál es la voz del enemigo. Si tú vas por la calle y alguien te llama y tú esa voz la conoces, tú automáticamente te das vuelta. Pero si no, no. El otro día estábamos en un lugar y de pronto alguien decía, ¡hey, chico, chico, chico! Y entonces la vuelta del pastor y dice, es que yo no me daba vuelta porque esa voz no la conozco. Y es verdad. Nosotros cuando conocemos la voz de Dios, porque hemos pasado tiempo a solas con Dios, entonces podemos saber cuál es la voluntad de Dios. Ahora, si no pasamos tiempo a solas con Dios, nunca aprenderemos cuál es la voluntad de Dios. Y nos equivocaremos 1, 2, 3, 20 veces porque hemos cerrado nuestros oídos a lo que es de Dios. Mire, la voz de Dios trae paz, trae tranquilidad, trae quietud. La voz de Dios trae gozo, hermanos. La voz de Dios está de acuerdo con la palabra de Dios. Dios no te va a decir algo que contradiga su palabra. La voz de Dios trae convicción, no trae condenación. La voz de Dios edifica, consuela, exhorta. La voz de Dios lleva a un acercamiento de Dios y del hombre. Por eso es necesario que entendamos que Dios quiere enseñarnos, Dios quiere hablarnos, Dios quiere ministrarnos. Dios quiere que le conozcamos en una dimensión mayor. No que seamos simplemente oidores olvidadizos, sino que la palabra de Dios sea atesorada en nuestras vidas. Yo te pregunto, ¿cuántos de los que están aquí leen la Biblia día por medio? No me lo digan. ¿Cuántos leen la Biblia cada 3 días? ¿Cuántos leen la Biblia cada 4 días? ¿Cada 5? ¿Cuántos de domingo en domingo? Y algunos ni a la iglesia traen la Biblia. Pero... y tú me dirás, bueno, pastor, yo lo leo todos los días. Vale. Pero mira, la leas día por medio, la leas todos los días. ¿Cuánto estamos realmente asimilando lo que la palabra de Dios nos dice? ¿Cuántos? La palabra de Dios está hecha para oírla, para atesorarla y para cumplirla. Amén. Y no podemos decir que es por ausencia de que Dios nos hable. Porque muchas veces estamos como el pueblo de Israel. Dios, todo muy lindo, pero mejor háblale a otro. Y que después me lo diga. Pero Dios quiere revelarse a ti mismo, mi hermano, mi hermana. Dios no quiere que sigamos letargando. Dios no quiere que sigamos apáticos. Dios quiere hablarnos y tener vivencias propias. Mire, yo estoy orando al Señor. ¿Sabe por qué? Llevo orando tiempo por hambre y sed de Dios en la iglesia. Porque el hambre y la sed de Dios en la iglesia lleva a un avivamiento personal. Porque cuando tú tienes un hambre físico, ¿qué te lleva a hacer? A buscar comida en casa, ¿sí o no? Vas a la nevera, vas a ir a donde sea, lo que como. No. Pero mira, es bocata de chope de pavo. No es jamón, no importa. Quiero empezar por algo. Y después pasaré al jamón. Pero lo que sea, lo que encuentre. Y empezamos, aunque sea por el Génesis. Pero empezamos porque tengo hambre de Dios. Empiezo a venir a los discipulados porque quiero aprender más. Empiezo a estar expectante en la iglesia porque en la adoración, a levantar mis brazos, a entrar en la presencia del Señor porque quiero más. Eso es hambre y sed de Dios. Empiezo a tener cambios de actitud en mi vida. Ese es el mayor avivamiento. Empiezo a sentir que ya la palabra de Dios me dice que busque a Dios por una llenura del Espíritu Santo.
Y empiezo a sentir eso adentro y busco al Señor. Señor, yo quiero más, no me contento con esto, no me contento con esto. Y ¿sabe qué? Si todo fuese lo mismo, cuando venimos aquí, esto es algo que nos encendemos uno a los otros como el fuego. Y esto se hace un fuego y podemos oír la voz de Dios dentro del fuego. Queridos, qué importante es saber y entender que Dios está esperando y golpeando la puerta de nuestro corazón para mantener comunicación con nosotros. No digamos que Dios no nos habla. Seamos sabios y digamos, yo no lo estoy escuchando. Porque Dios seguro que te está hablando de una forma, de otra y de otra. Entonces no digamos a Dios mentiroso. Dios sigue hablando. El que no escuchas eres tú y soy yo. No se me enfade. Dile que está al lado tuyo, ¿estás escuchando la voz de Dios? Pregúntele de lo profundo de tu corazón. Seguro que te ha dicho que sí. Porque lo mejor de todo está aquí, sentado. Pero realmente, queridos, que esta palabra sirva de reflexión. Que podamos entender que Dios siempre quiere revelarse a nuestras vidas. Siempre. Yo te invito a cerrar tus ojos. Señor, en esta mañana, seguramente en este lugar, Señor, hay hermanos, hermanas, que aún estarán pasando dificultades y complicaciones. Algunos luchando tal vez, Señor, con problemas económicos, enfermedades. Y, Señor, sienten que han llegado hasta aquí sin saber ni qué hacer, ni cómo hacerlo. Pero, Señor, tú eres tan real y tan tremendo, que tú nos dices en tu palabra que tú has hablado y hablas con el ser humano desde los principios. Y has querido siempre mantener esa comunión. Pero desde el principio el pueblo de Israel te dijo no. Háblanos a través de alguien más. Pero Señor, la palabra dice que tú hoy día tienes contacto directo con cada uno de nosotros. Y ese es un privilegio que podemos tener. Es un privilegio y agradecidos a ti, Señor, por lo que tú has hecho en sacrificio para que podamos tener acceso directo a la presencia de Dios. Señor, en esta mañana, si hay hermanos que están tal vez desmoralizados, que están sin fortaleza, que se encuentran, Señor, tal vez luchando en su interior con decisiones, Señor, que puedan entender que tú estás hablando, pero que necesitan una búsqueda mayor. Que tú estás hablando, pero necesitan afinar los oídos espirituales. Que tú estás hablando, pero Señor, muchas veces hay pecados en el medio que se interponen, como con el pueblo de Israel. Que tú estás hablando, pero a veces, Señor, nuestras decisiones son más fuertes que lo que tú hablas. Que tú estás pidiendo determinaciones y hacemos oídos sordos. Que tú estás, Señor, ahí golpeando la puerta de nuestro corazón, usando uno y otro método, preparando circunstancias, pero nosotros estamos sordos. Pero, Señor, que podamos destapar nuestros oídos espirituales en esta mañana y podamos decirte, Señor, heme aquí, Señor, para que tu voluntad sea hecha en mí. Heme aquí, Señor, para que tu voluntad sea hecha en mí. Señor, no quiero tomar decisiones que no corresponden. No quiero caminar erróneamente. No quiero hacer nada que distraiga mi vida de tu voluntad. Quiero que tu voluntad sea perfecta y auténtica en mi vida. Aún dándonos dirección sobre proyectos, sobre visiones del futuro, sobre cosas que hay por delante. Señor, no podremos decir que tú no nos has hablado. Tendremos que cambiar la oración y decir: estoy siendo sordo, sorda, para oír lo que Dios me ha hablado. Y buscar y analizar en nuestro corazón cuál es el hecho que nos ha ensordecido. ¿Cuál es el problema? Que hemos estado sordos sin escuchar la voz de Dios. Tal vez falta de búsqueda de Dios. Tal vez queriendo que Dios nos hable a través de un familiar solamente. Pero Dios se ha revelado de muchas maneras y muchas formas. Y quiere mantener comunión íntima con nosotros. Mientras estamos reflexionando y los hermanos nos están ministrando con alabanza,